El fin de semana pasado hice una fiesta mexicana en mi casa. Cociné este plato, bebí margaritas y compartí las fotos en mis redes sociales. Hola, soy Rocío, profesora de español de EO Español Online, y en el vídeo de hoy vamos a ver el pretérito indefinido. Con una pasión. Antes de continuar con el vídeo, os recomiendo descargar esta infografía para que no os perdáis nada. Podéis encontrar, como siempre, el enlace en la descripción del vídeo. ¿Cuándo lo usamos? Usamos el pretérito indefinido para hablar de acciones pasadas terminadas, que no tienen relación con el presente, eso sería pretérito perfecto, y que no son habituales y repetidas en el tiempo ni describen las circunstancias de una historia, eso sería pretérito imperfecto. Y lo usamos con ayer, antes de ayer o anteayer, ayer por la noche o anoche, el otro día, el lunes, el martes, la semana pasada, el mes pasado. El mes pasado viajé a Marrakech, hace más un periodo de tiempo. Y viajé a Marrakech hace 25 años. En más año, en 1984. Vamos ahora con la conjugación de los verbos regulares. La conjugación de los verbos regulares es fácil. Verbos que terminan en ar: hablé, hablaste, habló, hablamos, hablasteis, hablaron. Y los verbos que terminan en er y en ir se conjugan igual. Comí, comiste, comió, comimos, comisteis, comieron. Viví, viviste, vivió, vivimos, vivisteis, vivieron. El fin de semana pasado cociné comida mexicana, bebí margaritas y compartí las fotos en las redes sociales. Y ahora la conjugación de los verbos irregulares. Son muchos, pero os va a quedar muy claro. Verbos con cambio de vocal. Hay verbos que tienen que cambiar de vocal. En este caso, en la tercera persona del singular y del plural. Verbos que cambian la E por la I. Por ejemplo, pedir. Noelia pidió una pizza por teléfono. Podéis encontrar más verbos como estos en la infografía. Y verbos que cambian la O por la U. Existen dos: dormir y morir. Ayer mi sobrina Araceli durmió durante 13 horas. Say what? Verbos que cambian para mantener la pronunciación. Los verbos que terminan en car, gar y zar, para que no cambie la pronunciación, tenemos que escribirlos diferentes cuando conjugamos yo. Por ejemplo, aparcar, aparqué, no es aparcé. Llegar, llegué, no llegué. Empezar, empecé. Recordad, no escribimos Z-E-Z-I. Ayer aparqué mi coche lejos de la casa de mi amiga y llegué tarde. Me estresé y empecé a llorar. La raíz de los verbos que terminan en vocal más er, ir. Sustituimos la I por una Y en la tercera persona del singular y del plural. Por ejemplo, el verbo leer. Leí, leíste, leyó. Leímos, leísteis, leyeron. Aquí tenéis más verbos. Ayer la batería del móvil de mi hermano murió y no leyó mis mensajes, ni oyó mis audios. Adri. Hola. Verbos con raíz y terminación irregular. Estos verbos son muy importantes porque son muy comunes. Y aquí, amigos, vais a tener que estudiar. En estos verbos la raíz es irregular y la terminación también. Ayer estuve en casa de mi prima Clara. Hicimos unas pizzas, pero no pudimos comérnoslas
porque les pusimos azúcar en vez de sal. Quisimos preparar comida india, pero no supimos cómo hacerlo, así que tuvimos que pedir comida por teléfono. El repartidor vino muy rápido, trajo 2 pizzas y le dijimos que muchas gracias. Verbos completamente irregulares. Tenemos 3 y, por casualidades del universo, ser e ir se conjugan igual. Fui, fuiste, fue, fuimos, fuisteis, fueron. Antes de ayer fuiste muy borde, por eso ayer no fui a tu casa. You're so mean. Y el verbo dar, di, diste, dio, dimos, disteis, dieron. Lo siento, ayer no te di un abrazo porque tenemos que mantener la distancia de seguridad. Espero que te haya gustado mucho este vídeo y si es así, no olvides suscribirte al canal. Nos vemos la semana que viene en el vídeo sobre el pretérito imperfecto. ¡Chao, chao!